Hola, ¿qué tal? Aquí el doctor Alberto San Agustín para hablar del corazón enfermo y cuáles son los síntomas, signos que nos pueden hacer sospechar que el corazón no funciona del todo correctamente y cómo hay que proceder. Muchos de estos síntomas y signos los podemos deducir de la función del corazón. Si esta función no es correcta, pues podemos deducir los síntomas que podemos encontrarnos. Por ejemplo, si sabemos que el corazón tiene una función de bombeo de sangre y también de recepción de sangre. Bombea la sangre desde el lado izquierdo y recibe la sangre por el lado derecho. Y comunica el lado derecho con el izquierdo a través de los pulmones, en donde se oxigena la sangre. Entonces, si el corazón empieza a bombear con más dificultad o tiene problemas para expulsar la sangre, lo que ocurrirá es que esta sangre no llegará del todo correctamente a los diferentes tejidos. Entonces, lo lógico será encontrar un cansancio extremo, una sensación de agotamiento, incluso con actividades que son habituales. Entonces, esto nos puede hacer sospechar que el corazón no funciona bien. Después también podemos tener sensaciones de mareo, incluso en casos más extremos, una pérdida de conciencia, porque la sangre no llega del todo bien al cerebro. O sea, estos serían unos síntomas que podemos encontrarnos y que se deducen de la función del corazón y de si esta falla. Otra situación que podemos encontrarnos es que si no bombea sangre el corazón de forma suficiente, lo que puede ocurrir es que esta sangre se acumule hacia atrás, de alguna forma aumente esta presión, este acúmulo de líquido, de sangre en los pulmones, y por otra parte puede ser que en los pulmones tampoco llegue suficiente sangre como para oxigenarlo correctamente en sus diferentes estructuras y llevarle nutrientes. Entonces, si sumamos estas dos circunstancias, nos podemos encontrar que tendremos una dificultad respiratoria a actividades también habituales. Incluso hay personas que cuando se tuman, se estiran, empiezan a tener más dificultad respiratoria y no pueden tolerar el ponerse horizontales. Incluso algunas personas se despiertan bruscamente por la noche. Esto dependerá de la intensidad de esta dificultad del corazón en bombear sangre y el acúmulo de líquido que se pueda producir en el pulmón. Síntomas que se pueden producir también si esta insuficiencia afecta también al corazón derecho, la parte derecha del corazón, o esta dificultad de la parte izquierda del corazón izquierdo en bombear sangre se va acumulando hacia atrás. Lo que ocurre es que la sangre que tiene que llegar al corazón derecho no consigue llegar en la suficiente medida, no se consigue bombear lo suficiente, entonces se acumulará y puede dar una situación que se llama ingurgitación yugular. Las venas yugulares que llevan sangre que viene de la cabeza hasta el corazón, en posición semisentada, estarán como muy hinchadas y podrás verlas incluso a simple vista. Y también se pueden acumular líquidos hacia atrás, es decir, empezará por la parte inferior del cuerpo, por los pies y los tobillos, e irá subiendo esta hinchazón, que serán edemas por las piernas, que serán unos edemas que son blandos y cuando pinchas con el dedo, cuando apretas, dejarán una marca que se llama fovea. En casos más extremos de fallo de esta parte derecha del corazón podemos encontrarnos con ascitis, que es un acúmulo de líquido en el abdomen. Estos síntomas también se pueden producir cuando hay problemas en el hígado, que son ya importantes, o problemas renales también importantes. Pero el corazón también puede dar lugar a este tipo de problemas y habrá que investigarlo. Otros síntomas que puede dar lugar a un corazón enfermo dependerán también de la causa concreta. Puede haber una situación que se llama cianosis, que es por una falta de llegada de sangre a los tejidos, o a veces puede ser porque haya problemas en los tabiques del corazón, que haya una comunicación entre el lado derecho e izquierdo del corazón a través de los tabiques, porque hay algún tipo de defecto. Entonces, esta sangre venosa que llega de las venas se pasa a la sangre arterial directamente sin pasar por el pulmón, y esto puede dar lugar a unos cambios de coloración en la piel. También, si hay problemas en las coronarias, como hemos dicho en otros vídeos, pueden darse problemas de obstrucción en estas coronarias, no llega sangre al músculo cardíaco y entonces podemos encontrarnos con episodios de dolor torácico, a veces que se irradia hacia un brazo, hacia el otro, hacia el abdomen, o a veces puede ser que estos síntomas sean más atípicos y solo sean síntomas, por ejemplo, de dolor abdominal o de hinchazón o de dificultad respiratoria, que esto pasa más en mujeres, o incluso que sea asintomático o de síntomas muy leves, como pasa a veces en diabéticos o en personas que tienen algún tipo de enfermedad autoinmune.
Otro síntoma que nos podemos encontrar son las palpitaciones o el notar latidos irregulares, a veces muy rápidos, a veces muy despacio o que van cambiando. Entonces esto habrá que valorarlo porque puede ser también por un problema de tipo cardíaco. Como hemos dicho antes, también los síncopes pueden producirse. Puede ser por arritmias, puede ser por un problema de un infarto en el corazón, como hemos dicho, un problema del músculo cardíaco, o puede ser también por una situación de una afectación de la válvula, que en casos extremos puede dar, aparte de anginas de pecho, pueden dar lugar también a pérdidas de conciencia o síncopes. Entonces, todos estos síntomas que si se van sumando, pues cada vez nos indican que puede haber un problema de tipo cardíaco o en el corazón, ¿no? Se pueden en gran parte deducir si sabemos la función que tiene el corazón y vemos que esta empieza a fallar, podemos deducir el tipo de síntomas que se pueden encontrar. ¿Cómo se diagnostica? Pues como siempre, el médico preguntará por los síntomas, los signos, se los explicas y a partir de aquí pues explorará para ver cómo está la auscultación cardíaca, la auscultación respiratoria, la auscultación abdominal de las extremidades, si hay edemas, en fin, todo lo que se hace para valorar en general al paciente, y después ya se pueden pedir pruebas de laboratorio más o menos urgentes según la sintomatología que presente el paciente. Pruebas de laboratorio, un análisis de sangre, de orina, para valorar según las circunstancias las troponinas, las CKs, el BNP, que es para valorar la insuficiencia cardíaca, y por supuesto también se pide un electrocardiograma. Según la situación se tendrá que pedir un electrocardiograma de esfuerzo, si se sospecha un problema de las coronarias o de anginas de pecho o de un problema del músculo cardíaco por falta de llegada de oxígeno, o se pueden pedir una ecocardiografía, que sería una prueba muy importante para valorar cómo están las cavidades cardíacas y cómo están las válvulas y cómo está esta capacidad del corazón. Es muy importante para valorar todo esto. El tratamiento, pues el tratamiento dependerá de la causa. Hay una cantidad de fármacos que son muy variados que se pueden utilizar, tanto si es un problema de insuficiencia cardíaca, como si es un problema de angina de pecho, de infarto o cualquier otro problema de estos que hemos estado comentando, de arritmias, por ejemplo. Y en algunos casos pues hace falta una cirugía cardíaca, hace falta una angioplastia coronaria, que consiste en dilatar las coronarias, que son los vasos sanguíneos que alimentan el corazón para que pueda pasar la sangre, incluso las intervenciones de bypass, intervenciones cardíacas diversas que se utilizan para arreglar las válvulas o repararlas, o para hacer un recambio de válvulas para que funcionen de forma más correcta. Y en los casos extremos está el trasplante cardíaco. Te dejo aquí otro vídeo sobre síntomas de infarto agudo de miocardio y otros en insuficiencia cardíaca. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.